La mayoría de las personas pasan la vida esperando el momento perfecto, esperando sentirse preparadas, esperando seguridad, esperando garantías, esperando claridad absoluta. Y mientras esperan, la vida avanza sin ellas. Pero los líderes entienden algo diferente. Entienden que el camino no aparece completo. El camino se revela después de cada paso. Y eso significa que muchas veces tendrás que avanzar sin saber exactamente hacia dónde vas. Habrá noches donde sentirás miedo, donde pensarás que no puedes, donde dudarás de tu capacidad. Y aún así, tendrás que caminar porque alguien debe hacerlo, porque siempre existe un instante donde un grupo entero mira alrededor, esperando que alguien tome dirección. Y en ese instante, tú decides quién eres. Puedes retroceder o puedes convertirte en el primero que avanza. Y escucha esto con atención. El líder no nace cuando otros lo siguen. El líder nace cuando deja de huir de la responsabilidad. Cuando comprende que el miedo no desaparecerá, pero aún así decide continuar. Porque la valentía nunca fue ausencia de miedo. La valentía es movimiento a pesar del miedo. Capítulo 2. El primer paso en la oscuridad. La mayoría de las personas quiere conocer el camino completo antes de avanzar, pero así no funciona la vida. El camino no aparece entero. El camino se revela después de cada paso. Y eso significa que muchas veces tendrás que caminar sin saber exactamente hacia dónde vas. Habrá noches donde sentirás miedo, donde pensarás que no puedes, donde dudarás de tu capacidad. Y aún así, tendrás que avanzar, porque alguien debe hacerlo, porque siempre existe un instante donde un grupo entero mira alrededor, esperando que alguien tome dirección. Y en ese instante, tú decides quién eres. Puedes retroceder o puedes convertirte en el primero que avanza. Escucha esto atentamente. Los líderes no aparecen cuando todo está resuelto. Aparecen cuando todo parece incierto. Cuando nadie sabe qué hacer. Cuando el miedo se instala en las personas. Cuando la duda paraliza. Ahí nace el liderazgo. No en la comodidad. No en el aplauso. No en la tranquilidad. Sino en la incertidumbre. Porque el líder comprende algo que otros tardan años en entender. No necesitas ver todo el camino, solo necesitas avanzar lo suficiente para que el siguiente tramo aparezca. Capítulo 3. La soledad del que guía. Hay algo que nadie le explica a quien desea liderar. Habrá momentos donde caminarás solo, porque el primero siempre entra en la niebla antes que los demás. El primero recibe las dudas. El primero recibe las críticas. El primero recibe la presión y muchas veces, mientras todos observan desde atrás, tú tendrás que avanzar sin saber si el suelo resistirá.
Eso es liderazgo, no aplausos, no reconocimiento constante, sino responsabilidad, peso, sacrificio. Habrá noches donde nadie entenderá el cansancio que cargas, días donde sentirás que todo depende de ti, momentos donde incluso dudarás de ti mismo. Y aún así, no podrás detenerte. Porque cuando las personas buscan estabilidad, miran hacia quien permanece firme. Y muchas veces, ese serás tú. No porque seas perfecto, sino porque decidiste no rendirte. Antes de dirigir una empresa, una familia, una comunidad, una organización, debes aprender algo mucho más difícil: dirigirte a ti mismo. Porque un hombre incapaz de gobernar sus emociones jamás podrá sostener a otros. Si explotas por todo, transmitirás caos. Si reaccionas impulsivamente, transmitirás inseguridad. Si pierdes el control fácilmente, destruirás estabilidad. Y un grupo siempre termina pareciéndose emocionalmente a quien lo guía. Por eso el líder verdadero aprende silencio, aprende paciencia, aprende observación, aprende autocontrol, aprende a respirar cuando todos los demás pierden la calma. Porque existen personas que no necesitan levantar la voz para imponer presencia. Su estabilidad ya llena el lugar. Y eso no se compra. No se improvisa. Se construye día tras día. Hábito tras hábito, decisión tras decisión. El liderazgo comienza dentro de ti, en cómo piensas, en cómo reaccionas, en cómo soportas presión, en cómo enfrentas frustraciones. Porque tarde o temprano, la vida colocará personas bajo tu responsabilidad. Y ese día, lo que hayas construido dentro de ti se reflejará en todos los demás. Capítulo 5. El ejemplo silencioso. Escucha esto cuidadosamente. Las personas observan más de lo que escuchan, muchísimo más. Puedes dar discursos increíbles, puedes hablar sobre disciplina, sobre esfuerzo, sobre responsabilidad. Pero si tu conducta contradice tus palabras, nadie creerá verdaderamente en ti, porque el liderazgo jamás se sostiene solamente con palabras. Se sostiene con ejemplo, con coherencia, con presencia, con hábitos, tu manera de caminar, tu puntualidad, tu actitud bajo presión, tu forma de tratar personas, tu capacidad para mantener orden, incluso cuando nadie te observa. Todo comunica, todo enseña, todo arrastra, porque el grupo siempre termina imitando la energía del líder. Si tú transmites caos, el grupo se desordena. Si tú transmites apatía, el grupo pierde fuerza. Pero si transmites estabilidad, fortaleza, dirección, las personas comienzan a elevarse y muchas veces ni siquiera necesitarás hablar demasiado.
conducta hablará por ti, porque el ejemplo silencioso siempre grita más fuerte que cualquier discurso. El desorden destruye lentamente el espíritu de cualquier grupo. Lo destruye sin hacer ruido, poco a poco, hasta que aparece apatía, y donde aparece apatía, desaparece excelencia. Por eso el líder verdadero entiende el valor del orden. Orden mental, orden emocional, orden físico, orden operativo, porque el entorno afecta profundamente el alma de las personas. Un lugar caótico produce mentes cansadas. Un lugar descuidado transmite abandono. Un lugar sin estructura genera frustración. Y muchas veces lo que destruye un equipo no es falta de talento, sino falta de dirección. Porque las personas necesitan sentir que alguien sostiene el rumbo, que alguien mantiene estabilidad, que alguien piensa más allá del momento. Y ese alguien muchas veces tendrás que ser tú. El líder no solamente trabaja, también organiza. Observa, corrige, previene, construye estructura, porque entiende algo fundamental: el caos consume energía, pero el orden libera fuerza. En mi vida he conocido muchos líderes. Algunos parecían haber nacido con ese don, otros lo desarrollaron con el tiempo, y otros tantos ocupaban posiciones de liderazgo sin estar realmente preparados para sostenerlas. Y con los años comprendí algo importante: el verdadero liderazgo no se impone, se transmite. Lo he visto en diferentes trabajos, en distintos momentos de mi vida. Personas responsables, encargados, líderes verdaderos, cuya sola presencia cambiaba completamente el ambiente. No era el trabajo lo que motivaba, era la persona. Había algo en ellos, una actitud, una energía, una forma de enfrentar el día que despertaba algo dentro de los demás. Y sin darte cuenta, comenzabas la jornada con otra mentalidad, con más ganas, con más fuerza, con más orgullo, porque esos líderes no dirigían solamente tareas, elevaban espíritus, hacían que las personas quisieran dar lo mejor de sí mismas, no por miedo, no por obligación, sino porque inspiraban respeto verdadero. Pero también vi lo contrario. Vi personas que ocupaban puestos de autoridad, sin poseer estabilidad interior,
Personas dominadas por el ego, por la frustración, por la necesidad desesperada de controlar. Y cuando un hombre intenta sostener autoridad, sin haber aprendido primero a dominarse a sí mismo, todo comienza lentamente a romperse. Gritan, castigan, se ofuscan, humillan, transmiten caos emocional y creen que el miedo puede reemplazar al liderazgo, pero no funciona, porque de esa forma no nace respeto, nace resentimiento, no nace motivación, nace apatía, no nace unión, nace agotamiento emocional. Y he visto fracasar a esas personas, he visto grupos enteros perder la energía, perder el entusiasmo, perder las ganas de mejorar. Personas que llegaban al trabajo ya cansadas emocionalmente, antes incluso de comenzar el día, porque el caos emocional del líder termina contaminándolo todo. Y ahí entendí algo: el liderazgo verdadero jamás puede construirse desde el ego, porque el ego busca obediencia, pero el verdadero líder busca despertar grandeza en los demás. Capítulo 8. El líder y la aprobación. Si necesitas aprobación constante, jamás podrás liderar verdaderamente. Porque llegará el momento donde tendrás que tomar decisiones incómodas, decisiones que algunos no entenderán, decisiones que incluso podrían hacer que otros se alejen. Y ahí descubrirás algo importante: liderar no es agradar. Liderar es sostener dirección, incluso cuando no recibes aplausos, incluso cuando nadie reconoce tu esfuerzo, incluso cuando debes entrar solo en lugares donde otros no quieren entrar. Porque quien necesita aceptación constante termina obedeciendo a la opinión de los demás, y quien depende demasiado de aprobación deja de ser guía para convertirse en seguidor. Escucha esto: no naciste para ser aprobado por todo el mundo. Naciste para descubrir propósito. Y el propósito muchas veces exige sacrificio, exige firmeza, exige incomodidad, exige mantenerte de pie. Aunque otros no comprendan todavía por qué continúas caminando. Porque el líder verdadero no vive buscando aplausos. Vive construyendo futuro. Capítulo 9. El verdadero propósito del líder. Y después de todo, comprenderás algo profundo. El liderazgo nunca se trató de poder. Nunca se trató de ego. Nunca se trató de superioridad. El liderazgo verdadero se trata de servicio, de convertirte en alguien capaz de sostener a otros, de proteger, de construir, de inspirar, de mantener esperanza cuando todos comienzan a perderla. Porque las personas jamás olvidan cómo las hiciste sentir. Y un verdadero líder deja marcas invisibles, fortalece personas, eleva espíritus, cambia destinos. A veces
sin siquiera darse cuenta. Muchos hombres pasarán por este mundo pensando solamente en sí mismos, pero algunos pocos comprenderán algo mucho más grande, que vivir no consiste únicamente en sobrevivir, consiste en iluminar el camino para que otros también puedan avanzar. Y cuando entiendes eso, comienzas a liderar verdaderamente. Capítulo 10. Camina. Así nace un líder. No cuando el mundo lo reconoce, sino cuando decide avanzar, aún sintiéndose insuficiente. Cuando camina, aunque no vea el final del camino. Cuando sostiene, aunque esté cansado. Cuando protege, aunque nadie vea su esfuerzo. Porque liderar jamás fue controlar personas. Liderar es convertirte en la persona capaz de entrar primero en la oscuridad para que otros encuentren el camino. Así que escucha bien. Deja de esperar sentirte completamente preparado. Nadie lo estuvo jamás. Da el primer paso, luego otro, y después otro más. Porque el camino aparecerá mientras avanzas. Y tal vez, sin darte cuenta, ya te estás convirtiendo en aquello que el mundo necesitaba. Un líder, no perfecto, no invencible, no inmortal, pero sí alguien capaz de permanecer firme cuando otros se derrumban. Alguien capaz de seguir adelante cuando otros abandonan. Alguien capaz de sostener esperanza cuando aparece la oscuridad. Y tal vez ese sea el verdadero significado del liderazgo. No brillar más que los demás, sino convertirte en luz cuando los demás han dejado de verla. Así que camina, aunque tengas miedo, aunque dudes, aunque no conozcas todavía el destino. Camina, porque el siguiente tramo del camino solo aparecerá para quien se atreva a avanzar. Quiero que entiendas algo importante. Esto que estás escuchando no nace solamente de libros, no nace solamente de frases estudiadas, no nace solamente de teoría. Gran parte de lo que hoy comprendo sobre liderazgo lo aprendí viviendo. Hace muchos años fui sometido a una preparación intensiva para convertirme en líder de un grupo internacional productivo en Argentina. Y después de aquel proceso, comprendí algo sorprendente. Funcionaba. Todo aquello que me habían enseñado era real, porque poco tiempo después obtuve el puesto. Y logré sostenerlo durante 8 años. Tenía 63 personas a cargo, 63 seres humanos distintos con diferentes edades, diferentes problemas, diferentes personalidades, diferentes emociones. Y yo era joven. Muchos de ellos eran mayores que yo, incluso algunos. Ya estaban cerca de jubilarse. Y
aún así, logré mantener un grupo unido, un grupo fuerte, humano y laboralmente muy efectivo. Pero el verdadero secreto no estaba solamente en la organización. Estaba en comprender algo mucho más profundo. Los seres humanos somos seres emocionales. Dependemos muchísimo de la aprobación o desaprobación de los demás. Una palabra puede elevar a una persona y otra puede destruir lentamente su autoestima. Y aunque una mente fuerte puede aprender a independizarse emocionalmente de eso, la mayoría de las personas todavía necesita sentirse valorada, necesita sentirse útil, necesita sentirse reconocida. Y cuando comprendí eso, entendí también que liderar no consistía solamente en dirigir trabajo, consistía en sostener emocionalmente a las personas, motivarlas, impulsarlas, hacerles sentir que podían dar más de sí mismas. Y entonces comencé a involucrarme con cada uno de ellos, humanamente, laboralmente, intentando despertar algo positivo dentro de cada persona. Y sucedía algo increíble. Respondían, las personas cambiaban, se esforzaban más, trabajaban mejor, se unían más. Porque cuando un ser humano siente que alguien cree verdaderamente en él, algo se despierta dentro suyo. Pero también comprendí que eso exigía constancia. No podía abandonar esa responsabilidad emocional, porque las personas me daban diariamente el tejenal, ese reconocimiento, esa dirección. Y sí, muchas veces era agotador, pero también era profundamente gratificante, porque veía resultados, veía crecer personas, veía grupos fortalecerse, y entonces entendí algo que jamás olvidé. El verdadero liderazgo no consiste solamente en producir más, consiste en elevar seres humanos. Y también quiero contarte algo más. Cuando recibí aquel grupo humano bajo mi responsabilidad, muchas de las personas que lo integraban ya estaban completamente desmotivadas, resabiadas, reprimidas, cansadas emocionalmente. La propia empresa prácticamente las consideraba personas perdidas, personas que habían dejado de creer en sí mismas, personas que habían perdido las ganas de trabajar. Y cuando un ser humano permanece demasiado tiempo sin motivación, sin reconocimiento, sin sentirse valorado, comienza lentamente a apagarse por dentro. Eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Pero como yo ya comprendía la importancia emocional del liderazgo, decidí hacer algo diferente. No quise ver solamente empleados, quise ver personas. Personas que todavía podían recuperarse, personas que todavía podían crecer, personas que necesitaban volver a sentirse útiles. Y entonces comencé a trabajar sobre eso, motivándolos, impulsándolos, reconociendo sus pequeños avances, haciéndoles sentir que todavía podían convertirse en algo mejor. Y sucedió algo extraordinario. Funcionó. Funcionó muchísimo más de lo que incluso yo imaginaba. Aquellas personas que parecían completamente perdidas
comenzaron lentamente a transformarse. Recuperaron energía, recuperaron orgullo, recuperaron disciplina, recuperaron ganas de mejorar, y algunos de ellos llegaron a progresar laboralmente de una forma impresionante. Incluso recuerdo que algunos terminaron convirtiéndose en responsables bajo mi mando, y aquello me enseñó algo que jamás olvidé. Muchas veces las personas no fracasan porque sean incapaces, fracasan porque nadie despertó lo mejor que existía dentro de ellas. Y cuando un ser humano encuentra motivación, respeto, dirección y alguien que verdaderamente cree en él, puede transformarse completamente. Escucha. Escucha bien esta narración y vuelve a escucharla las veces que haga falta. Porque todo lo que aquí se ha dicho funciona. Funciona de verdad. No son frases vacías. No son teorías imposibles. No son palabras armadas solamente para motivarte unos minutos. Todo esto puede transformar completamente tu forma de liderar, tu forma de relacionarte con las personas, tu forma de sostener grupos humanos, tu forma de inspirar. Y si aplicas verdaderamente estos principios, vas a notar algo increíble. Las personas comenzarán a responder diferente a ti. El ambiente cambiará. La energía cambiará, tu liderazgo crecerá. Y poco a poco comenzarás a convertirte en esa persona capaz de despertar lo mejor en los demás. Porque el liderazgo verdadero sí puede aprenderse, sí puede desarrollarse, sí puede fortalecerse. Y cuando comprendes cómo funciona emocionalmente el ser humano, todo cambia. Así que escucha nuevamente esta narración, reflexionala, ponla en práctica y permite que transforme tu manera de dirigir personas. Porque mejorar la experiencia laboral también significa mejorar la experiencia humana. Y eso puede llevarte a un nivel completamente diferente. Y si esta narración te ayudó, dale like a este video, porque quizás pueda ayudar también a otras personas que hoy necesitan encontrar dirección, fortaleza y una nueva forma de liderar.